Hola, buenas noches a todos. Un gusto en saludarlos en esta nueva jornada académica de la Asociación de Medicina de Emergencias de Nuevo León. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco de antemano el tiempo y la oportunidad que se dan para continuar el desarrollo académico y su fortalecimiento profesional en lo que es la medicina de emergencias, en esta ocasión en la rama de enfermería, porque también nos parece de suma importancia el que todos como profesionales vayamos en conjunto fortaleciendo y creciendo todas nuestras habilidades, nuestros conocimientos y sobre todo estandarizando nuestros criterios de atención al momento de ver los pacientes en el área de emergencias. Muchas gracias por acompañarnos y pues me gustaría, como presidente de la Asociación de Medicina de Emergencias, presentar esta noche a Miguel Ángel de la Rosa. Miguel es el responsable del Comité Académico de Enfermería de la Asociación de Medicina de Emergencias y es el encargado de haber coordinado esta noche la presentación con nuestros excelentes profesores que nos van a acompañar de forma internacional y que nos van a brindar mucho de su experiencia. Les agradezco nuevamente, que tengan todos una excelente sesión y una excelente velada. Y Miguel, buenas noches y gracias. Buenas noches, gracias doctor. Bueno, pues vamos a iniciar esta primera sesión mensual de enfermería. Ahorita que nos dieron ya la oportunidad de estar en la Asociación de Emergencias aquí en Nuevo León, esperemos que sea una de muchas, y tenemos ahorita pues sin duda una experiencia en cuanto al conocimiento, en cuanto a la difusión pues de gestiones en el ámbito de este gran contexto que hemos estado todos padeciendo, todos los que somos trabajadores y profesionales del área de la salud, como es pues la enfermedad del COVID-2019. Entonces tenemos excelentes ponentes a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local. Entonces, pues bienvenidos y esperamos verlos más seguidos en estos, eh, en este ambiente. Y bueno, vamos a iniciar. Me voy a permitir, pues primeramente, presentar a la licenciada Adriana Escobar Mora. Ella es profesional de enfermería en Colombia. Actualmente es vicepresidente de la Organización de la Red Internacional de Enfermería. Es consultora independiente de sistemas de gestión con más de 9 años de experiencia y directora de los servicios de salud en ZARPA, ambulancias de traslados aéreos desde 2007. Ha hecho o ha participado como docente a lo largo de toda su vida académica, en lo que es la Universidad de Ciencias de Salud de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud en Bogotá. Entre otras actividades, ha participado en programas de enfermería, de medicina y de atención prehospitalaria. Entonces yo creo que tiene toda la experiencia, todo el conocimiento en esta área. Esperemos que su aporte sea valioso para todos nosotros y vamos a darle la más cordial bienvenida. Licenciada Adriana Escobar Mora, bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bienvenidos todos, buenas noches y gracias por la invitación. Como vicepresidenta administrativa de International Nursing Network, agradecemos mucho la invitación del espacio que nos están dando para contar un poco las experiencias de países, de la multiculturalidad que tenemos en el gremio de enfermería y las experiencias que hemos tenido a nivel eh, del COVID, de este gran aprendizaje que nos está generando COVID a todos nosotros. Por favor, me confirma si la pantalla se está viendo. Sí, ahí se ve. Perfecto, ok, gracias.
De una manera muy rápida, quiero ponerlos en contexto de qué ha sido la situación país de COVID en relación con la pandemia. Hoy en día, la pandemia y los reportes que tenemos a nivel nacional en Colombia, hablamos de alrededor de 1.182.000 pacientes confirmados, de los cuales se han recuperado 1.000.000 aproximadamente, y ahí se encuentran activos 56.000 casos. Recordemos que Colombia es un país con una población aproximadamente entre los 40 a 45 millones de habitantes. De esta población confirmada e infectada, estamos hablando de que más o menos 33.000 pacientes fallecieron, y actualmente se cuenta con 38.000 pacientes que están en la casa. La gráfica que les estoy mostrando, lo que está evidenciando es cómo se han comportado los ingresos de pacientes a los servicios hospitalarios. Para contextualizarnos un poquito, nos está evidenciando desde que comenzó el ingreso a Colombia, el primer caso de COVID hasta la actualidad, hasta noviembre, a principios de noviembre, ya estamos comenzando a ver un descenso importante en el número de ingresos para los pacientes que quedan hospitalizados, es decir, pacientes con un COVID confirmado, con un cuadro de dificultad respiratoria y unos marcadores de severidad. Estos pacientes ingresan a servicios de hospitalización, servicios de cuidados intensivos y servicios de cuidados intermedios. Entonces, digamos que ha ido ya evolucionando, ha estado reduciendo, y el principal temor con el que se encuentran los gobiernos y los servicios de emergencias a nivel hospitalario en Colombia es que posiblemente nos vamos a comenzar, ya empezó a generarse una apertura de los servicios, del comercio, del sistema aeroportuario, del sistema turístico, hotelero, y posiblemente para diciembre estaremos con un inicio de un segundo brote en el país. Digamos que ya en este momento estamos en el declive y creemos que ya para diciembre vamos a estar nuevamente con aumento de los ingresos. Se han habilitado más o menos un 30 a un 40% de la capacidad de las camas actuales en el país para los servicios de emergencias médicas, y se han estimulado la creación de sistemas de transporte, tanto terrestre como aéreo, para que los pacientes puedan acceder a un servicio de alta complejidad en el país. Entonces, digamos que cada vez se ha ido preparando más. Esperamos que este segundo brote, que posiblemente comience en diciembre, tengamos una mayor capacidad para la atención. Con respecto al concepto ya de la atención directa del paciente, yo creo que no se sale de los protocolos que hay a nivel internacional. Planteamos básicamente una función muy importante en enfermería, que es el triage. Aquí en Colombia lo maneja enfermería. Se hace una valoración inicial del paciente en el triage. Se determina si el paciente tiene o ha estado en contacto con paciente confirmado o probable de COVID, si es trabajador de la salud o si ha sido cuidador formal o informalmente de pacientes confirmados o sospechosos de COVID. Si sumado a esto el paciente cuenta con una sintomatología asociada para un cuadro gripal o un proceso respiratorio, entonces se maneja como un caso probable, se clasifica dentro del triage, se solicita el kit de atención y el paciente pasa inmediatamente a un aislamiento, a una zona de COVID, se hace una notificación oficial, tanto a nivel interno como a los entes de control, y pasa para la valoración médica, donde se determinan otros factores adicionales de riesgo. Se inicia el panel viral para la determinación y definir los marcadores de severidad con este paciente. Si es un paciente
que está con un cuadro respiratorio leve, moderado, es un paciente que va a ser manejado a nivel domiciliario. Si es un paciente que está con un cuadro moderado a severo, dependiendo de la saturación y de otros marcadores, continuaría en el servicio de urgencias y se definiría su traslado hacia otros servicios de internación para continuar el manejo. Son pacientes de muy corta estancia en los servicios de urgencia y pasan directamente a la zona de COVID y luego a la zona de internación de COVID. Entonces, digamos que es como muy concreto el proceso, es muy rápido y la clave que hemos identificado acá es la detección temprana desde las áreas de triaje. Es como lo más importante que hemos trabajado ahí. En relación con el proceso de enfermería, es muy importante entender, y lo tratamos de ver de esta manera acá en Colombia, la relación enfermera, sujeto y familia de cuidado. Ese modelo define nuestro rol fundamental y la continuidad del cuidado de los pacientes, teniendo en cuenta los componentes esenciales en esta relación que les acabo de mencionar, el logro de las metas del cuidado, el concepto de familia empieza aquí también muy importante porque, y no solamente para el paciente COVID, en general la pandemia lo que ha hecho es un desligue total de la relación familia y paciente en el contexto del cuidado de internación. El segundo reto ha sido el de mantener la continuidad en la implementación del modelo de la práctica, integrando los elementos en el denominado plan de atención de enfermería. Está basado en las necesidades individuales de los pacientes y un consenso entre las guías y los protocolos que tengamos establecidos a nivel hospitalario. La idea es que estén reforzados durante toda la pandemia, sin desviarlo, obviamente, desde el concepto de la seguridad del paciente. Entonces, lo que se ha tratado en todo contexto es de poner de una manera transversal el cuidado de enfermería con el paciente de riesgo, con el paciente sospechoso y el paciente confirmado a nivel hospitalario. Iniciamos entonces con ese aseguramiento, con la aplicación de los cuidados. Los cuidados están orientados básicamente, como les mencionaba, al triaje, a la detección temprana, aliviar la disnea, la hipoxemia, toda la valoración del componente respiratorio en el paciente, la tolerancia, la administración de los medicamentos, en este caso, de acuerdo a los soportes que se estén requiriendo, evaluar y controlar la temperatura de estos pacientes y evaluar la curva térmica, definir la necesidad y los tipos de catéteres que se vayan a usar con estos pacientes, si van a hacer cateterizaciones para tratamiento, para monitorización, las líneas invasivas, que son normalmente tomadas acá en el servicio de emergencias desde su ingreso. Detectar y mitigar los signos tempranos de delirio por aislamiento. Hay pacientes que tienen mayor susceptibilidad para esto y tenemos que tratar de mirar cómo vamos a mitigar estas medidas tempranas. La toma del electro, la valoración del riesgo cardiovascular, el indicio de pacientes con arritmias cardíacas en este cuadro es altamente frecuente a niveles de alta complejidad. Y educar e interactuar bajo el rol COVID con el grupo familiar. En una fase inicial, en todos los servicios de emergencia, vamos a tener estos pacientes totalmente aislados. Normalmente llega con el familiar y el familiar queda en stand-by hasta tener un poco más de claridad del proceso con él. Entonces, básicamente el paciente queda totalmente aislado y hay que dar un poco de tranquilidad también a la familia. Normalmente lo que algunas instituciones hacen para hacer un poco más comprensible el cuadro con la familia, es que se da toda la orientación, se hace una recomendación de no mantenerse a nivel del hospital por temas de seguridad y por temas de tranquilidad. Hay un acompañamiento mucho más cercano por parte del grupo de profesionales, de los médicos, de las enfermeras, de los terapeutas. Se toma todos los datos del familiar y permanentemente se acompaña telefónicamente el proceso y la información. Y una vez ya se tiene definida la terapéutica, la decisión de internación o no, entonces se procede a explicarle a la familia y en caso tal de que tenga que ir a terminar los procesos, puede volver a acercarse. Frente al COVID,
muchos o de los principales retos que tenemos como país acá en Colombia está todo el manejo no solamente del paciente, sino también del riesgo que tenemos nosotros como profesionales del contagio. De toda esta población de la que yo les hablé en la primera diapositiva, estamos hablando de que casi 20.000 pacientes infectados están asociados con profesionales del área de la salud. Esto es un porcentaje muy importante. Que no solamente, pues obviamente como colegas y como compañeros nos duele mucho que suceda, pero también como sistema de salud nos deja muy vulnerables, nos deja muy limitados para la interacción. Se ha tenido que establecer líneas de trabajo con diferentes frentes, personal que antes trabajaba por ejemplo, en las administradoras de riesgos profesionales, que eran trabajos netamente administrativos, que no tenían nada que ver con un componente asistencial, han tenido que pasar a trabajar a servicios de urgencia, servicios de cuidados intensivos. Se han establecido también unos programas de teletrabajo con respecto al componente respiratorio, porque el personal que está en la primera línea ya ha tenido que pasar, no solamente está siendo intervenido por el personal altamente calificado, con muchos años de experiencia, sino que ya han tenido que poner en esa primera línea personal sin experiencia, personal recién graduado. Entonces se ha organizado unos call centers a nivel nacional, donde le dan apoyo a ese profesional para poder prestar la asistencia de manera mucho más segura. También de la misma manera, compartiendo el mismo aislamiento, y es un componente muy importante dentro del bienestar de nosotros como profesionales, y es que aquí no solamente estamos hablando de que el personal, el que está vulnerable es el paciente, el que está padeciéndolo es el paciente, sino que es una situación con respecto a la pandemia que nos ha golpeado a todos, o sea, así como el paciente está viviendo por eso, nosotros también, nuestra familia también, el aislamiento también lo estamos viviendo nosotros. Entonces, es un factor que dentro del mismo nivel de estrés y de ansiedad que están los pacientes, nosotros lo tenemos, pero además tenemos la responsabilidad de cuidar del otro. Entonces, esto hace que el rol de nosotros sea muy importante y que la presión y que tratar de darle una balanza equilibrada a todo el programa recobra muchísimo más esfuerzo. Entonces, este reto de recuperar la salud de los pacientes, tenemos realmente que tratar de buscarle la balanza y mirar de qué manera nosotros nos tenemos que proteger. Ha existido en este momento también migración, una gran parte de migración de los profesionales de la salud, que ante la situación de muchas veces no tener, sobre todo no en las ciudades principales, pero sí en las intermedias y en las de menor complejidad, no tener los recursos suficientes para garantizar la seguridad del profesional, han decidido desertar, han decidido no continuar trabajando y renunciar a su trabajo. Entonces, esto también genera una crisis, obviamente, en el sistema. No solamente son aquellos infectados, sino los que deciden por su propia cuenta no continuar trabajando. Entonces, todo esto hace que vuelva mucho más complejo el tema. A nivel de transporte de estos pacientes, se ha incrementado y lo que ha surgido, digamos, dentro de la dinámica de transporte a nivel nacional en Colombia es que el paciente COVID positivo o sospechoso ya se está quedando en sus ciudades intermedias o máximo está llegando hacia las ciudades intermedias, y de las ciudades intermedias hacia las ciudades principales solamente se están trasladando los pacientes de mayor complejidad. Por lo tanto, yo les podría decir que más o menos un 80% de los pacientes que hoy día trasladamos en vuelos ambulancia se hacen con pacientes con circulación extracorpórea. Son pacientes ECMO, venovenosos, pacientes COVID, que ya están buscando su último chance con un alto porcentaje de recuperación y un nivel de sobrevida al transporte bastante alto. Entonces, digamos que estos pacientes hace 2, 3 años en Colombia no se hablaba de trasladarlos, no se pensaba
en ese entonces de trasladarlos, y hoy en día el traslado, los vuelos ambulancias y los traslados medicalizados terrestres han dado un nuevo chance a este tipo de pacientes COVID. Y básicamente hoy en día los servicios de circulación extracorpórea están full de estos pacientes que se están trasladando acá en Colombia. Entonces, digamos que ese es uno de los retos importantes también en los servicios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada, por compartirnos esta experiencia en un país hermano, un país que tradicionalmente pues tenemos un arraigo muy significativo en cuanto a intercambio de conocimiento, en cuanto a intercambios de protocolos. Entonces, pues prácticamente tenemos, yo creo que las mismas, literalmente hablando, las mismas dolencias en cuestión de sistema de salud, en cuestión de protocolos, en cuestión de atención. Y como usted bien lo menciona, definitivamente debemos de estar preparados para esta nueva oleada que, bueno, aquí en México también creo que estamos ahí entrando en este repunte. Igual ahorita en un momento más lo vamos a platicar. Y bueno, ahorita le voy a pedir que nos quedemos un momento más a lo que es, al finalizar la sesión, a lo que son las preguntas por parte de nuestros colaboradores, de nuestro gremio, que ya nos están llegando y sí son un poco, sí son bastantes. Entonces, muchas gracias, licenciada Adriana Escobar Mora, por su participación. A ti, Miguel, Un muchas gracias. gran reconocimiento y agradecimiento, y ahorita nos vemos en un momento más. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, pues continuando con el programa, me voy a permitir de presentar a nivel nacional, a nivel de México, me voy a permitir presentar a un gran profesional del área de enfermería. Él es el licenciado señor Cristian Garza Ramírez. Gusto. Buenas Desde noches. aquí de Monterrey, Nuevo León, México. Él es licenciado en enfermería, enfermero intensivista y actualmente responsable del área COVID aquí dentro de el Instituto Mexicano del Seguro Social. De hecho, fue uno de los primeros centros híbridos. Sí. Bueno, ya nos platicará ahorita él más a fondo sobre este tema y su experiencia en base a lo que ha sido la gestión, esta gran gestión y la atención de pacientes COVID. Adelante, licenciado Cristian Garza. Bienvenido. Muchas gracias, licenciado Miguel. Un gusto saludarlo, como siempre. Licenciada Adriana, un gusto desde Monterrey hasta Colombia. Queridos compañeros, amigos de enfermería, mucho gustos y buenas noches. Vamos a empezar la presentación del día de hoy. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de las experiencias que hemos tenido en el abordaje inicial de pacientes con enfermedad COVID en la sala de emergencia. Ahorita que estaba escuchando a la licenciada Adriana, la verdad estoy de acuerdo con el licenciado Miguel. Tenemos mucha similitud en cuanto a la atención, pero hoy en México prácticamente estamos recibiendo o nos estamos enterando que hoy, precisamente 17 de noviembre de hace un año atrás, fue el primer paciente detectado con esta enfermedad. Y 3 meses posterior, llegó el primer paciente aquí a México. Hoy estamos en esta fecha conmemorativa. Lo que sí nos llamó mucho la atención, que este virus tuvo una rápida expansión de esta pandemia. ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a grandes desafíos en la salud y en la humanidad prácticamente. ¿Impactó en México? Por supuesto que impactó. Impactó en el socialismo, impactó en la economía,
impactó en todos los ámbitos sociales aquí en nuestro México querido. En cuanto a la infraestructura, definitivamente México cuenta con muchos hospitales de todos niveles, en niveles de atención, primero, segundo y tercer niveles de atención. Actualmente, a la fecha, tenemos confirmados 1,650,552 casos totales y 98,542 defunciones totales confirmadas a la fecha hasta el día de hoy. Vamos a platicar un poquito qué fueron las reconversiones hospitalarias, a qué nos enfrentamos como gremio de enfermería y a qué nos enfrentamos como instituciones. Nos enfrentamos a tener que capacitar, a contar con una infraestructura adecuada. Nos enfrentamos a tener los insumos adecuados. Nos enfrentamos a problemáticas y nos enfrentamos, igual que nuestra homóloga de Colombia, a contar con ese recurso humano. Tratar de tener la gente adecuada para dar esta atención. ¿Qué hicimos? Inicialmente, cuando empezamos con estas reconversiones, tuvimos que capacitar, como dijo mi homóloga, prácticamente teníamos mucha gente que iba saliendo directamente de las facultades, de las escuelas, con poca o baja experiencia laboral. Sin embargo, gracias a los protocolos establecidos, tuvimos que dar capacitaciones a marchas forzadas. Ahora sí que podemos definir en la mañana, en la tarde y en la noche. En todo momento estuvimos capacitando, una tras otra, tras otra. ¿A qué problemática nos hemos enfrentado en este momento? Nos hemos enfrentado a soledad, ansiedad, temores, enojo, aceptación. Ahorita yo me he sorprendido tanto como al paso de los meses, el personal que entraba con miedo, ahora se pone como si se fuera a poner un traje de baño y fuera a entrar a una alberca. Con esa naturalidad lo está viendo. Yo creo que enfermería ha avanzado a pasos agigantados. Cómo de tener miedo, soledad y temor, ahora lo vemos como algo normal, algo a los que nos estamos enfrentando al día a día. Tuvimos que conseguir los insumos. Nuestras instituciones tuvieron que adecuar el equipo de protección adecuado para poder ingresar a estos pabellones. Tuvimos que enfrentarnos a demasiadas situaciones familiares antes de egresarlos a sus domicilios. En mi hospital tenemos una frase que dice que los enfermeros no regresamos pacientes a su casa, regresamos familiares a su casa, regresamos al esposo, a la esposa, a la tía, al tío, al abuelo, a la abuela. Eso es lo que regresamos a las casas. Actualmente en los hospitales COVID se está viviendo una atención de calidad. Estamos dando atenciones que jamás nos habíamos imaginado que podíamos dar. Estamos tratando de adecuarnos, estamos tratando de acondicionarnos a estas áreas. Estamos tratando de estar vestidos por 8 o por 12 horas y poder aguantar estas situaciones pesadas con el traje de equipo de protección, entre muchas cosas más que nos hemos enfrentado. Los hospitales se han enfrentado a esto y muchas situaciones diferentes. Yo creo que desde perspectiva de administrativa y operativa podemos identificar cómo un paciente dentro de las áreas COVID está simplemente a merced de esa enfermera, que esa enfermera lo es todo para él. Esta enfermera son sus ojos, son sus brazos, son su todo. Yo creo que enfermería está haciendo un papel excelente. Yo creo que nos estamos quedando un poquito cortos con las atenciones que estamos dando. Yo creo que enfermería hasta el momento ha dado mucho de sí mismo y todavía creo que podemos dar más. ¿Sí? Okay. Muchas gracias por todo. A ambos ponentes, por favor, y al público en general, si tienen alguna pregunta, en este momento los vamos a poder leer. Lo pueden hacer mediante Facebook, lo pueden hacer mediante este chat
particular. Entonces, pues aquí estamos recibiendo primeramente felicitaciones por parte de el gremio en general. Felicitaciones al licenciado Cristian, a la licenciada Adriana Escobar desde Colombia, que nos comparte su experiencia. Y bueno, voy a dar un momento para que escriban sus preguntas, sus dudas, comentarios, y por lo pronto me gustaría hacerle una pregunta a usted, licenciada Adriana Escobar. Claro. Gracias. En relación a lo que usted ha tenido como experiencia en lo que ha sido el país de Colombia y toda la atención que ya nos ha comentado, ¿en qué momento la sociedad va a empezar a tomar ese nivel de confianza, ese nivel de normalidad que conocíamos a partir de todas las atenciones, de los protocolos, de los tratamientos, de todas las muertes, de todo lo que se ha suscitado? Usted en su país, la perspectiva en general, ¿cómo lo ve? ¿Podemos el próximo año 2021 estar más tranquilos en relación a este año que pasó, o la perspectiva continúa igual? Miguel Ángel, yo creo que desde mi percepción, si nosotros volvemos a una normalidad, estamos en un gran error. Si algo nos tiene que dejar como lección aprendida la pandemia, es la manera tan inadecuada como nos comportábamos en sociedad en relación con la prevención de las infecciones. Y no me refiero solamente a COVID. Alguna vez estuve en una reunión con unos infectólogos, con un grupo de infectólogos montando unos protocolos, y me decían, el COVID en un mes logró lo que los infectólogos en montones de años no hemos logrado, y es que la gente se lave las manos, es que la gente conserve distancia. Esas cosas no se debieran de ir. Y parece que eso se nos ha olvidado de la última pandemia que tuvimos a la actualidad, a la actual. Ya estábamos nuevamente relajados y cambian las generaciones y todo eso se va olvidando, pero recuerden que hace 100 años en las crisis anteriores, los niños también usaban y las familias usaban unas máscaras de autocontenido para estar en las escuelas y demás. Entonces simplemente estamos repitiendo, y quien no conoce la historia tiene el riesgo de volverla a padecer, y creo que es lo que nos está pasando, sí, creo que es lo que nos está pasando. No deberíamos de volver a la normalidad, tenemos que aprender a vivir en esta nueva normalidad y generar cambios realmente de cultura y de prevención, de distanciamiento, de lavado de manos, de manejo mínimo del riesgo para la prevención de infecciones. Muchas gracias, licenciada. Con respecto a la visión, a la perspectiva que tiene la población, la sociedad en su país, con respecto a todo lo que está haciendo enfermería como profesión actualmente, ¿usted cómo ve esa postura? La postura con respecto a enfermería, yo creo que hemos tenido muchas fases, ¿sí? En un principio fue de miedo, muy triste y muy lamentable ver actitudes de rechazo frente al profesional que estaba en la calle, que tenía un uniforme que obviamente no es el mismo uniforme con el que está atendiendo en el exterior, en la calle, pero la gente cree que es que uno sale con todo la indumentaria para la calle a contaminar a todo el mundo como si uno fuera el diablito, ¿sí? De la falta de conocimiento y la falta de educación de la población genera esto. El pánico que generó la crisis y la pandemia inicial también hace un rebote de todo esto, y es una reactividad y un rechazo total. Y al principio de la pandemia, los primeros meses de la pandemia fueron muy difíciles para el personal de salud, fueron muy difíciles para enfermería, de agresiones, de rechazos en los sitios donde vivían.
o donde viven. Les pedían, les dejaban letreros en los ascensores que por favor se desalojaran la casa y salieran de ahí. Entonces digamos que eso lo deja a uno muy triste porque, Dios mío, uno está de lleno en su turno 14 horas, 16 horas, porque no hay posibilidad de hacer cambios de turno y toca doblarse con un sistema cerrado de equipos de protección, sin poder comer, sin poder llamar a nuestra familia, y uno sale, llega a la casa y lo primero que encuentra son amenazas, sufragios, mensajes en los ascensores. Eso es muy triste. Ha ido evolucionando, ha ido madurando, y hemos encontrado también personas que apoyan. El mismo gobierno ha tratado de montar un programa de incentivo y de fortalecimiento para las enfermeras, en general para todos los profesionales, y eso ha hecho que comience un poco como a mejorar. No del todo, todavía se encuentra ese rechazo, pero yo creo que en menor proporción. Y creo que en este momento la gente sabe y reconoce cuál es la labor y la función del personal de enfermería, ese vínculo con la familia, hoy actualmente a través de un celular, leyéndole las cartas que deja la familia. Eso es realmente, más allá de una reanimación, más allá de intervenciones asistenciales propiamente dichas, el acompañamiento que da la enfermera dentro del proceso de recuperación de COVID es muy importante. ¿Qué siento yo? Y les digo, con toda honestidad, observamos que los protocolos en Colombia llegaron tarde. Desde noviembre a diciembre otros países ya hablaban de este tema. Y tuvimos la oportunidad de poder ajustarlos a nuestro país y no lo hicimos. Creo que nos faltó esa capacidad de predecir y de prepararnos. Nos faltó generar, cuando comenzaron todo el tema en diciembre, a nosotros nos llegó hasta finales de marzo, a mediados, finales de marzo, y fueron 3 meses en los que nos debimos de haber preparados como instituciones, como gremio, como profesionales, y no lo hicimos. No lo tuvimos. Efectivamente, ese error lo tuvimos que afrontar nosotros, el gremio de enfermería, que es el que está pues al frente del paciente, en general el profesional de salud, los terapeutas también, es un grupo altamente vulnerable en todo los médicos. Somos los que pusimos el frente, la cara al frente de toda la pandemia en los servicios de urgencias, pero lastimosamente uno aquí no puede aprender del error, porque aquí el error es la muerte, es arriesgar a que el personal muera, ¿cierto? A que nosotros muramos. Entonces yo creo que no fue fácil, que todo cae sobre los hombros nuestros, el peso realmente cae sobre el personal asistencial. Y fue un error que a Colombia le costó mucho al principio, ¿cierto? Costaron muchas vidas porque nos relajamos, todos sentíamos que el tema era por allá, y entonces primero fue en China, luego no, en Europa, pero eso está por allá en Europa y todavía no se siente acá, y cuando menos pensamos, comenzamos con los casos positivos y ya era tarde, ¿sí?, para prepararnos. Claro, licenciada. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nombró este año a la enfermería como el año precisamente, de la profesión. ¿Cree usted, bajo su perspectiva, que ha sido un parteaguas, como ya lo ha comentado, que no estábamos preparados y que debíamos de estarlo desde la formación, desde nuestras bases, ¿no? ¿Va a ser un parteaguas realmente de aquí en adelante todo este contexto para la profesión? Sí, esto yo creo que tiene que generar un precedente. Lastimosamente, aquí en Colombia, la proporción de atención de pacientes con respecto a la pandemia ha puesto muy complejo todo. Como dato les cuento, por ejemplo, que el déficit de personal que hoy en día tienen los hospitales lleva a que una enfermera tenga a su cuidado al menos 25 pacientes. ¿Usted sabe qué puede hacer una enfermera con 25 pacientes a cargo? ¿Cuál es ese año de la enfermera? O sea, esto nos tiene que dejar muchas lecciones aprendidas, ¿no?
no hay capacidad, no hay capacidad para uno decir que con 25 pacientes a cargo pueda dar uno realmente un nivel de cuidado óptimo, y menos para este tipo de pacientes que demandan tanto cuidado. Entonces esto tiene que generar un precedente, claro que sí. Muchas gracias. Nos comentan por parte del público de nuestro gremio, y también recordemos que nos está viendo nuestros colaboradores médicos, estudiantes de medicina, residentes, estudiantes de enfermería también. Nos pregunta, licenciada Adriana, que si en Colombia tienen o han colaborado para la realización de guías, protocolos en cuestión de la atención de pacientes COVID. ¿Quién se las ha proporcionado o cómo las fueron llevando a cabo? Sí, los grandes referentes obviamente fueron el CDC y la OMS con respecto a los protocolos iniciales, pero Colombia sacó sus propias guías, hizo unas propuestas con grupos sectoriales. Por ejemplo, yo participé en la creación de las guías para el traslado de pacientes. Muchos de nuestros especialistas y de nuestras enfermeras también participaron en las guías de atención para la atención inicial del paciente en emergencias. Estas guías fueron puestas a revisión por varios profesionales, varios grupos de profesionales y escuelas de enfermería para la validación, y hoy en día Colombia cuenta con sus guías en relación a la atención de pacientes de COVID, y muchísimas guías. Yo creo que ahora, digamos que documentación a este nivel de la pandemia ya es muchísima la que se tiene, datos también, aunque es una enfermedad muy reciente que no nos permite hablar mucho del futuro, es supremamente incierto. Ahora todo es cambiante, cada 8 días, cada 15 días se está cambiando la posición y la política de atención, pero ha sido participativa. Realmente la creación de las guías a nivel de Colombia ha sido muy participativa por parte del gobierno y los gremios de atención. Muchas gracias, licenciada. Okay. Muchas gracias por su participación, licenciada Adriana Escobar Mora. Ahora nos vamos a ir con el licenciado Cristian Ramírez. Tenemos una pregunta del público, licenciado. Nos comentan en relación a la capacitación también. En el hospital donde usted labora actualmente se llevó a cabo un programa de capacitación. Así es, licenciado Miguel de la Rosa. Más que mi unidad, yo creo que fue a nivel institucional. La institución se preocupó precisamente por establecer protocolos de atención dentro de los hospitales, en la cual desarrollaron toda una plataforma con documentación, con videos, con programas educativos amplios para que el personal de enfermería los llevara acorde. También se implementaron prácticamente un programa llamado Equipos COVID. Los equipos COVID determinaban cierta cantidad de pacientes por cierto gremio de enfermería, hablando como enfermeros generales, intensivistas, jefes de piso, auxiliares de enfermería. Yo creo que esta institución desarrolló todo un programa completo con todos los temas que desarrollábamos dentro de las áreas COVID precisamente. La pregunta es que si se desarrollaron completamente programas con alcances amplios para atender todos los pacientes COVID. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Cristian, con respecto a la afectación emocional que usted como responsable en áreas de COVID ha visualizado o se ha percatado o se ha dado la tarea de alguna manera, porque es algo que a veces no atendemos o no estamos observando. Estamos observando más al paciente que tiene la sintomatología, los pacientes que tienen, que se le va a hacer el protocolo de atención, pero ¿dónde queda la atención psicológica? ¿Dónde queda lo emocional en los profesionales que van a dedicarse a hacer esta atención? ¿Ustedes tuvieron alguna capacitación sobre esto o han participado de alguna manera en extender esa atención a este tipo de
problemática o de escenario. Así es, licenciado Miguel de la Rosa. Permítame comentarle algunas de mis experiencias dentro de las áreas COVID. He presenciado personal en el cual quiere salir corriendo, personal que está a punto de desmayarse. He presenciado compañeras de enfermería que le expresan abiertamente que el equipo les produce ansiedad, temor, enojo. Actualmente en la unidad en la que estoy se ha implementado un programa que se llama Cuidando al Cuidador. Es un programa con tintes psicológicos y psiquiátricos en el cual nos dan recomendaciones para poder afrontar estas situaciones. Yo creo que muchas veces el personal ocupa externar esos sentimientos que tiene. Y sí existe también un programa completo en el cual se detecta, uno como parte directiva detecta a estos personajes que tienen algún grado de afectación y los canalizamos con los expertos dentro de las unidades. Todas las unidades cuentan con este tipo de programas que apoyan al personal de enfermería, médicos, limpieza, a todo el gremio dentro de un hospital. Sí se cuenta con estas áreas. Depende mucho también del personal directivo y del mismo personal poder hacer esa interacción y poder llevarlos y canalizarlos a donde es requerido. Sí, muchas gracias. Yo en particular recuerdo en el 2010, 2012 aquí en México, yo creo que la mayoría también de los que vivimos aquí recordaremos que nos afectó una gran crisis que fue la delincuencia. También en esa época hubo una gran psicosis al personal, sobre todo del área de la salud, por la atención que se le podía brindar a cierto tipo de pacientes. Entonces, también tuvimos esa experiencia fuerte. Viene el 2020 y tenemos esta otra experiencia que considero que es una de las, para esta generación, es una de las peores experiencias en cuanto a crisis emocionales que hemos tenido en nuestra área. Entonces, definitivamente tenemos que atender a los profesionales del área de salud, tenemos que atendernos también nosotros. Y bueno, nos llega otra pregunta, licenciado, para usted, licenciado Cristian. Me comentan qué medidas en general implementó su centro COVID para la prevención de contagios en el personal del área de la salud. Muy bien, licenciado. Inicialmente, el centro de atención en el cual me encuentro, contamos con toda la infraestructura para poder llevar un control adecuado de esta pandemia. Contamos con área de instalación, área de retiro, regaderas, contamos con una circulación de aire muy apropiada, pero yo creo que la pregunta va dirigida a algo tan simple como el uso no permitido del celular. El personal de enfermería, área médico, no ingresa el celular a las áreas COVID. Detectamos que el celular era una arma que nos podía contaminar. Lo podemos guardar en una bolsita, sin embargo, no cumple con los protocolos al retirar yo mi celular y llevarme la bolsita, porque la bolsita es mía y se la querían llevar y no entraba dentro de los protocolos de sanitización de esta barrera de protección. Yo creo que nuestras estadísticas dentro de nuestra área fueron muy impactantes, ya que tuvimos cerca del 1%, menos del 1% de personal, no nada más de enfermería, contaminado. Eso habló que algunos de los protocolos que implementamos fueron muy favorables. El uso del celular no entró. Fue una de las adecuaciones fuertes que hicimos, junto con la capacitación de más de un mes de capacitación del personal previo a la apertura de estas instalaciones. Estos son algunos. Muchas gracias, licenciado. No sé si alguien del público, estamos leyendo puntualmente sus preguntas. Ya tenemos pocos minutos. Nos llega una pregunta para la licenciada Adriana, nuevamente. Nos comentan si existen recomendaciones por parte de la IN para fortalecer la salud mental y el bienestar del personal de enfermería.
Claro, básicamente lo que se recomienda desde la IN, más allá de acciones aisladas, es poder plantear un programa de salud mental. Aquí ya no debemos de estar hablando de cómo, o no solamente debemos de estar hablando de cómo cada persona debe de sobrellevar toda esta pandemia y toda la situación que se le viene encima, sino también cómo las instituciones trabajan en función de sus empleados para garantizar un bienestar mental y un bienestar integral. Entonces, lo que se busca son líneas de trabajo. Nosotros tenemos unos grupos de trabajo también enfocados hacia la salud mental. Nosotros tenemos un grupo a nivel de la IN en donde solamente, por ejemplo, tenemos un grupo abierto para comunicaciones a nivel de todos los profesionales de la salud, sin importar su ubicación y demás, en donde compartimos experiencias de COVID. Este es un chat, un WhatsApp abierto que luego, si quiere, les envío la información para que puedan las personas poder entrar ahí, y centralizamos a nivel de este grupo como toda la información que llega de COVID, y es una manera como permitimos que todas las personas compartan la experiencia que están teniendo, sus frustraciones, ahí cuentan las experiencias que tienen asociadas al COVID. Pero también se estimula entonces, como les digo, buscar lineamientos a nivel corporativo, a nivel de asociaciones, a nivel de las instituciones para que fortalezcan sus programas de salud mental. Y apoyen. La mayoría de estas instituciones a lo que se está aferrando es a las instituciones, no sé cómo se llama en México, en Colombia es la administradora de riesgos profesionales, que básicamente lo que busca es apoyar dentro del programa de fatiga y estrés que puede tener el empleado ese programa de bienestar a través de esa institución. ¿Sí? Entonces, esa es como la recomendación que damos. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Vamos a concluir con una pregunta más. Y esta pregunta la voy a hacer para ambos profesionales, aprovechando su experiencia. Y bueno, nos comentan que de acuerdo a lo que hemos hablado en cuanto tanto a salud mental por parte del cuidador, por parte del profesional de atención, y también de las medidas que se han instaurado por parte del CDC, por parte de todos los organismos científicos a nivel internacional, a nivel de nuestro país, incluso nos preguntan que si realmente es adecuado, es necesario que nosotros como profesionales en la atención directa con el paciente COVID nos aislemos de nuestras familias. O sea, estemos separados, estemos aparte. Obviamente con la intención de no contagiarlos, pero esto de alguna manera no tiene un peso más en la repercusión de la salud mental. Es una pregunta para ambos. No sé si alguien quiera comentar ya para finalizar nuestra sesión. Bueno, a mí sí me gustaría comentarlo, pero comentarlo más que como enfermero, comentarlo como papá. Como papá. Es lo mismo. Definitivamente yo, al menos lo que yo hice al principio de esta pandemia, precisamente fue eso, aislarme de mi familia, pero yo creo que la afectación psicológica fue muy fuerte. El estar alejado de mi familia, de mis hijos, afecta emocionalmente. ¿Qué hice conforme el paso de los días? Yo creo que aumentar mis medidas protocolarias en cuanto a mi uniforme, mi cambio de ropa, higiene de manos, sana distancia, utensilios, cosas que en verdad hasta la fecha me han ayudado y me han permitido a que mi familia y un servidor no nos hayamos infectado. Yo creo que las recomendaciones ahí están específicas. Yo creo que todos somos responsables de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Estoy de acuerdo con mi colega de Colombia que en tantos años no habíamos reducido tantas infecciones como hasta ahorita. Sí. Tenemos encima la influenza y la influenza hasta el momento se ha mantenido coherente hasta el momento. ¿Por qué?
porque nos estamos lavando las manos, porque estamos usando cubrebocas. Yo creo que el impacto hay desfavorable y hay un impacto favorable. Ese es mi punto de vista. Gracias, licenciado. Yo creo que mi respuesta iba a ser exactamente lo mismo. Mi diferencia era que no iba a ser como papá, sino como mamá. Y la respuesta no se las iba a dar yo, la respuesta se las da mi hijo. Mi hijo tiene 5 años y esto ha sido también un aprendizaje importante para él. Yo creo que, y una de las expresiones que él me lanzaba al principio es, mamá, ¿cuándo se va el señor virus? Yeah. Y este es un tema que, claro, para ellos es un tema difícil de comprender, que uno tiene que tratar de explicárselos a su nivel. Pero si ustedes me preguntan a mí como persona, y esta respuesta se las doy como mamá, como esposa, como persona, no está en función de aislarnos eternamente. ¿Hasta cuándo nos vamos a aislar? O sea, ¿hasta cuándo vamos a alejarnos de nuestro hijo, de nuestro esposo, de nuestra familia cercana? Yo creo que es cómo podemos convivir en condiciones de seguridad y cómo vamos a adaptarnos a este nuevo estilo de vida. Entonces, no vamos a poder estar eternamente separados, no vamos a dejar de trabajar, este es nuestro rol, esta es nuestra función, esto es lo que amamos, y que lo hacemos con todo el amor del mundo, y que también tenemos que seguir siendo mamás, tenemos que seguir siendo familia, y eso no va a desaparecer. Entonces, lo que tenemos que mirar es cómo enfrentarnos a esta nueva situación y cómo mitigar los efectos tan catastróficos, obviamente, que tienen. Mis respetos a los que aún todavía desde el inicio de la pandemia siguen aislados, yo no lo logré, así que sigo con mis medidas de aislamiento, pero conservo a mi familia conmigo. Muchas gracias, licenciada. Bueno, pues sin duda ha sido una gran noche, una gran sesión de inicio aquí en la Asociación de Emergencias de Nuevo León. Sin duda seguiremos contando con su apoyo, es un hecho, en otras charlas, en otras sesiones. Muchas gracias a ambos por compartir el tiempo, por compartir estos momentos de experiencia que son muy valiosos y que a lo mejor se pueden resumir en 15 minutos, en 20 minutos, pero en el escenario, ya en la vivencia misma, yo sé que más de uno sí pudo tener alguna frustración, alguna lágrima, algún coraje, y bueno, todo es parte de nuestra profesión, pero ahorita más que nunca debemos estar unidos, debemos salir adelante y debemos seguir luchando por estar siempre capacitándonos. Enhorabuena, yo los felicito a ambos por su experiencia. Estamos aún en contacto, hay mucha gente que sigue preguntando. Por cuestiones de tiempo nos tenemos que retirar, pero queremos seguir contando con ustedes y seguir contando con esa experiencia. Entonces, los invitamos a estar en contacto, a estar en continua permanencia. Colombia ha sido un país hermano, definitivamente, como muchos otros en Sudamérica que hemos considerado, y definitivamente tenemos que estar en esta misma sintonía. Muchas gracias, licenciada Adriana Escobar Mora, por su tiempo. Muchas gracias, licenciado Cristian Ramírez, por su tiempo, por su colaboración. Y bueno, sin más preámbulo, pues damos por terminada esta primera sesión que ha sido de gran fruto, y vamos a continuar probablemente y seguramente en contacto. Entonces, mi agradecimiento a todos los que nos escucharon, estudiantes de enfermería, residentes, ya colegas jubilados, colegas que están ahorita mismo en el área en las áreas COVID. Yo creo que pues recordaron mucho este trayecto y bueno, esperemos seguir contando con esos conocimientos, con esas fortalezas para seguir instruyéndolos y para seguir saliendo adelante. Definitivamente reciban de antemano de nosotros un cordial saludo a todos ustedes y a sus familias, y agradecerles en general y a todo el público que nos acompañó en la noche de hoy. Muchas gracias nuevamente y estamos en contacto. Muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel. Igual a ustedes Gracias. y bienvenidos a IN. Las puertas de nuestras redes están abiertas. A todos los enfermeros y los profesionales que se quieran vincular. Es un aprendizaje general para todos. Bienvenidos todos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Qué amables. Buenas noches. Hasta luego.